Preguntas y respuestas. Un espacio en el cual el reverendo Lisandro Bojorquez contestará sus inquietudes personales. ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Cómo es Dios? Gracias por sus preguntas. Hay dos partes que necesitamos evaluar. En primer lugar, ¿cómo es Dios? El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, en el versículo 24, el Señor revela realmente cómo es Dios. En Juan 4, 24 nos dice, Dios es espíritu. Ahora, cuando sabemos que Dios es espíritu, no significa que no tenga personalidad. Es decir, que a pesar de no tener un cuerpo físico como el de nosotros, tiene voluntad, tiene toda su individualidad, toda su persona está totalmente revelada. En el mundo espiritual, por ejemplo, en el caso de los ángeles, que también son espíritus, ellos también tienen su ubicación en el mundo espiritual y son visibles. Por eso que un día nosotros hemos de verle al Señor, hemos de conocer a Dios. Ahora, esa revelación vendrá en su debida oportunidad. Pero cuando el Señor Jesucristo nos dice aquí en Juan, el capítulo 4, hablando con esta mujer que en un momento dado ella necesitaba tener un encuentro con Dios y que también le pudiese conducir a una verdadera adoración, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, así que en su naturaleza Él es espiritual. Ahora, los atributos o características de esa persona son como es divino, como Él es Dios, son características que superan cualquier otra característica del ser humano. Hay tantas características o atributos de Dios, pero mencionemos algunos de ellos, como es su eternidad. Es decir, que Dios no tiene principio y no tiene fin. Además, tenemos otra característica o atributo, como es la omnipotencia, es decir, que Dios todo lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. El atributo de la omnisciencia, es decir, que Dios todo lo conoce. Conoce el pasado, el presente y el futuro. Y no existe otra forma de la creación de Dios que tenga esos atributos. Solamente son atributos que le pertenecen a Dios. Tenemos el atributo, por ejemplo, también de su justicia. Es decir, que Dios tiene un parámetro para poder analizar y juzgar y hacer las cosas de acuerdo a lo establecido por Él mismo, que es algo que es correcto. Nunca Dios va a actuar fuera del marco de lo que es justo. Dios siempre actúa de esa manera. Atributos de Dios son muchos. Lo importante es que nosotros podamos comprender que el poder conocer a Dios, es decir, conocer al Dios que es espíritu, lo vamos a conocer a través de la persona del Señor Jesús. En una oportunidad, platicando el Señor con sus discípulos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, vemos aquí en el versículo 9, donde el Señor responde a una pregunta que le hizo Felipe. Señor, muéstranos al Padre. En otras palabras, muéstranos a Dios el Padre, que es espíritu. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? En otras palabras, el Padre se estaba revelando en la persona de Jesús. Dios por eso tomó forma humana para que nosotros, los seres humanos, conociéramos a Dios que es espíritu. Conociéramos sus atributos de amor, su atributo de justicia, omnipotencia, omnisciencia, en fin, todo lo de Dios nos es revelado a través de la persona de Jesús. Por eso que cuando nosotros leemos los evangelios, lo que vemos aquí es sencillamente un retrato de Dios a través de Dios hecho carne. Cristo es el que nos muestra
realmente quién es Dios. Por eso Jesús le dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús y eso te dará a ti la satisfacción y la plenitud de quién es Dios para tu vida. Que Dios te bendiga. Preguntas y respuestas. El reverendo Lisandro Bojorquez estará de nuevo con nosotros en el próximo programa. Envíanos tu pregunta al correo info@iglesiajosue.org o llámanos al PBX 2514 4747.